don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart ways. Bueno, señores, UFC 293 sigue dando de qué hablar, sigue causando revuelo, sigue causando este hype. Y precisamente, señores, es por los nombres que tenemos en esta cartelera de UFC 294. Nombres sumamente importantes, nombres sumamente grandes. Y son nombres que van a estar moviendo algunas de las divisiones. Van a estar moviendo las 205 libras, se va a estar moviendo. Las 185 libras se va a estar moviendo. Las 155 libras. Tenemos una pelea de campeonato ahí. Entonces son peleas sumamente importantes, sumamente grandes. Y precisamente los peleadores, ya sea aparte de todos los medios de comunicación que se están haciendo eco, todos los canales de YouTube, este canal también incluyéndolo, todos nos estamos hablando ya de este UFC 294, que es el próximo evento numerado. Todo el mundo estamos hablando de él. Y precisamente, señores, a los peleadores ya se le están preguntando sus predicciones. Y quiero hablar un poco de la predicción que dio Gilbert Bruce respecto a la pelea entre Paulo Costa y Khamzat Chimaev. Predicción que yo no estoy para nada de acuerdo, o estoy bastante en desacuerdo con las cosas que dijo, ya que a él le preguntaron que para él quién era su favorito en esa pelea. Y él dijo que él daba un 50-50, un 50 para Khamzat Chimaev y un 50 para Paulo Costa, pero que tenía sus dudas, ya que su pelea entre Khamzat Chimaev es una pelea bastante difícil, pero que él tiene un corazón mucho más grande del que puede tener Paulo Costa, y que no cree que Paulo Costa, si la pelea llega a esos extremos, a tener el ritmo tan grande que tuvo su pelea entre Khamzat Chimaev, si la pelea entre Paulo Costa y Khamzat Chimaev tiene ese mismo ritmo, él cree que Paulo Costa no tiene mucho que hacer realmente. Cree que Paulo Costa no tiene ese corazón de aguantarle ese ritmo tan grande que te puede llegar a imponer el propio Khamzat Chimaev. Y yo no estoy para nada de acuerdo en dar un 50-50 para esta pelea, señores. Yo no estoy para nada de acuerdo. Si bien es anticipado hacer un pronóstico sobre esta pelea, desde el momento en punto que estoy grabando este video, si tú me preguntas, yo daría como favorito a Khamzat Chimaev para esta pelea ante Paulo Costa. Simplemente daría como favorito, creo que es un peleador sumamente superior. Y voy a estar debatiendo un poco en este video eso. Creo que Khamzat Chimaev es un peleador mucho más completo de entrada que Paulo Costa. Es un peleador que tiene un piso, ya sabemos el piso que tiene, un piso de superestrella, es un piso de peleador. De hecho, su base viene de wrestling, entonces por tanto y demás, Paulo Costa no tiene absolutamente nada que hacer. Para mí, desde mi punto de vista, a pesar de tener un buen jiu-jitsu, para mí no tiene absolutamente nada que hacer Paulo Costa ante Khamzat Chimaev en el piso. Y en la pelea de pie, señores, sabemos que Paulo Costa sí es un buen striker, o sí se puede defender bien en la pelea de pie. Pero lo que vimos de Khamzat Chimaev ante Gilbert Bruce, por lo menos a mí me deja saber de que Khamzat Chimaev también tiene un mejor striker que Paulo Costa, sin contar el cardio. Por supuesto que Khamzat Chimaev tiene un cardio también muy bueno. Por tanto y demás, si en el análisis en el papel, si te pones a mirar a cada uno de los peleadores, creo que Khamzat Chimaev tiene muchas más probabilidades de ganar esta pelea que a Paulo Costa. Yo lo daría como favorito. Yo daría ahora mismo como favorito a Khamzat Chimaev, que ya te digo, es un poco anticipado dar esta predicción desde el momento en punto que estoy grabando este video, porque todavía quedan varias semanas para este UFC 294, este evento numerado sumamente grande. Para mí es más grande en lo que va de año, de este 2023. Pero sí, yo sí daría como favorito a Khamzat Chimaev, y estoy en desacuerdo en que den un 50-50, ya que Paulo Costa a mí no me ha demostrado mucho, sinceramente, señores. Y muchas personas, señores, están dando como favorito, o algunos de los que están dando como favorito a Paulo Costa, se están basando su predicción, precisamente en el peso. En que Paulo Costa es un peleador que es mucho más grande de lo que es Khamzat Chimaev. Y esto es una realidad, señores. Paulo Costa es un tipo que carga muchísima masa muscular. Y ahora mismo, si ven sus últimas fotos en Instagram, es un tipo que viene en una forma física estupenda. Yo creo que está en una de las mejores formas físicas que hemos visto a Paulo Costa actualmente, es ahora. Está en una forma física genial. Pero eso no quita, señores, las habilidades que tenga como peleador, porque el peso no lo es todo, ya les digo. Sí, él carga mucha masa muscular, Paulo Costa me refiero. Es un tipo sumamente grande, es un tipo que bien pudiera pelear en 205 libras. Bien, incluso me atrevo a decir que si Paulo Costa peleara en 205 libras, aún así tuviera que cortar peso para poder llegar a ese peso en 205 libras. Por tanto, de 185 libras es un peleador que tiene que cortar bastante peso. Sabemos que Paulo Costa es sumamente grande y tiene que cortar muchísimo peso para llegar a dar ese peso en 185 libras y poder pelear en esta división. Por tanto y demás, muchas personas están centrando su análisis o dando su predicción a favor de Paulo Costa basándose en esto, en que es un tipo mucho más grande de lo que puede ser Khamzat Chimaev. Pero ojo, señores, no se equivoquen con Khamzat Chimaev, que el peso no lo es todo. La técnica creo que es mucho más importante de lo que tú puedas llegar a pesar o no. Porque sí, con un peso grande, cargando mucha masa muscular, puedes dar un golpe de suerte o puedes conectar algún que otro golpe, algún bolo, algún recto y llevar al piso a tu rival.
Sí, eso es una realidad. Pero es que, señores, Paulo Costa, a pesar de ser un peleador sumamente grande, es un peleador que no tiene para nada cardio. Ya vimos la pelea, su última pelea ante Luke Rockhold, donde en el primer asalto ya Paulo Costa no tenía absolutamente nada de cardio. Vimos un Paulo Costa que se vio muy mal, sumamente mal. Y yo me voy a enfocar en una frase que dice Michael Bisping, que es que tú eres tan bueno como hayas sido en tu última pelea. Por tanto y demás, si te pones a analizar a lo que hizo Paulo Costa ante Luke Rockhold, sabemos que Paulo Costa no tiene absolutamente nada de cardio. O sea, vimos un Paulo Costa que peleó contra un peleador prácticamente retirado, contra un veterano ya que no tenía prácticamente nada que hacer dentro de la UFC, y vimos que pasó trabajo para ganar esa pelea. Vimos que le costó muchísimo y al final la pelea fue a una decisión. Por tanto y demás, el peso no lo es todo, señores. No lo es todo, no es para los que están dando como favorito a Paulo Costa porque es sumamente grande en cuanto a masa muscular se refiere. A Khamzat Chimaev, el peso no lo es todo, señores. El peso no lo es todo. Yo no veo con posibilidades a Paulo Costa de enredarse en el piso con Khamzat Chimaev con las habilidades que tiene el ruso. Pues esto es una cosa, señores. Khamzat Chimaev no es el típico luchador que te lleva al piso y te mantiene y trata de hacer tiempo de control. Con Khamzat Chimaev siempre están pasando cosas en el suelo. Khamzat Chimaev te lleva al suelo y siempre te está buscando la sumisión, siempre está buscando el ground and pound, siempre te está haciendo daño. Entonces con Khamzat Chimaev siempre están sucediendo cosas y lo vimos ante Kevin Holland cuando la última pelea de Khamzat Chimaev, que Khamzat Chimaev lleva a Kevin Holland al piso y en todo momento estuvo buscando la sumisión hasta que la consigue. 30, 40 segundos fue lo que le duró Kevin Holland en el piso a Khamzat Chimaev. Y Kevin Holland es un peleador que tiene cinturón negro en Jiu-Jitsu. Entonces yo no veo a Paulo Costa con las suficientes habilidades para aguantarle un round a Khamzat Chimaev en el piso, sabiendo lo que cansa estar luchando, sabiendo lo que eso es una de las cosas que más desgasta, incluso más que tirar golpes. Estar todo el tiempo en el piso tratando de hacer fuerza, tratando de buscar posicionamiento, tratando de que tu rival no se posicione bien, de que Khamzat Chimaev no se posicione bien ante Paulo Costa. Creo que eso va a hacer muchísimo daño en cuanto al cardio que tiene Paulo Costa, que es un cardio que deja muchísimo que desear, señores. Entonces, ya por ahí creo que tiene cierta desventaja. Y no crean que esta pelea se va a mantener en la pelea de pie. No crean que eso se va a mantener así, porque Khamzat Chimaev se puso a prueba ante Gilbert Burns en esa pelea que ellos tuvieron, y Khamzat Chimaev se mantuvo prácticamente toda la pelea de pie. Prácticamente apenas Khamzat Chimaev buscó los derribos. Y la misma esquina le riñó a Khamzat Chimaev por eso, porque Khamzat Chimaev fue a hacer una pelea divertida y no una pelea inteligente. Por tanto y demás, en esta ocasión Khamzat Chimaev está debutando en 185 libras y no va a ir a buscar hacer una pelea divertida, señores. Va a ir a buscar hacer una pelea inteligente. Va a buscar que la pelea se finalice, va a buscar dar una gran actuación. ¿Por qué? Porque es su debut en 185 libras. Va a pelear en 185 libras, señores. Bueno, su debut no, creo que ya peleó en 185 libras, pero ahora va a estar peleando contra un peleador rankeado en 185 libras. Y un peleador que lo puede posicionar en ese top 10 de 185 libras y apuntar, y se puede poner apuntando a ese cinturón que ahora mismo posee Sean Strickland. Entonces, por tanto y demás, señores, esto me hace pensar que es una locura las cosas que dijo Gilbert Burns, de que es un 50-50. Yo veo esta pelea desde ese punto de vista un poco más dispareja de lo que dijo el propio Gilbert Burns. Creo que esto, si tú me preguntas ahora mismo, yo daría un 70-30 para Khamzat Chimaev. Y en cuanto a peso, señores, yo no sé si ustedes vieron la última foto que subió Khamzat Chimaev ante Johnny Walker. No sé si ustedes vieron esa foto que está rondando por las redes sociales, donde Johnny Walker es un 205 libras, un peso semicompleto, y Khamzat Chimaev se ve sumamente grande al lado de Johnny Walker. Obviamente Johnny Walker se ve más grande que Khamzat Chimaev, es un peso semipesado, pero es que Khamzat Chimaev se ve sumamente grande también en esa foto. Entonces no crean que Khamzat Chimaev va a ser el mismo. Khamzat Chimaev va a tener el mismo físico que lo vimos ante Gilbert Burns, o va a tener el mismo físico que lo vimos ante Kevin Holland cuando no pudo dar el peso. No va a ser ese mismo físico el que vamos a ver de Khamzat Chimaev. Vamos a ver un Khamzat Chimaev mucho más grande del que estamos adaptados, o el que él nos tiene adaptados a ver, señores. Entonces, por tanto y demás, creo que el peso no va a ser algo sumamente que marque esta pelea. No lo va a hacer. Creo que la técnica, creo que el cardio sobre todo, va a ser de las cosas que más marquen esta pelea. Y ojo, estos peleadores tienen mucha mala sangre. Y esto, señores, si no estás centrado en tu pelea, cuando tienes mala sangre, creo que te puedes desviar de lo que es tu plan de pelea. Si no estás muy centrado, te puedes desviar, o si no eres muy disciplinado, te puedes desviar de lo que es tu plan de pelea y terminar cometiendo simplemente muchos errores. Y creo que esta va a ser la tónica de esta pelea, señores. Creo que aquí el peso no va a ser tan importante, porque ya te digo, Paulo Costa es sumamente grande, pero es que Khamzat Chimaev, busquen a Khamzat Chimaev, señores, busquen la foto de Khamzat Chimaev al lado de Johnny Walker, búsquenla y verán lo grande que se ve Khamzat Chimaev. Lógicamente no se ve tan grande como Paulo Costa, pero es que Paulo Costa va a tener que hacer un corte de peso bastante grande, señores. A pesar de que tiene una muy buena forma física, va a tener que hacer un corte de peso bastante intenso, y Khamzat Chimaev no va a tener que cortar tanto peso. Entonces, estas son cositas que a mí
me dan de qué pensar y me dan todas las de ganar para que Khamzat Chimaev gane. Me dan toda la razón en cuanto a este análisis, en cuanto a que Khamzat Chimaev tiene más posibilidades de ganar a Paulo Costa en esta pelea. No creo sinceramente que el peso sea un factor sumamente influyente aquí. Ya les digo, Khamzat Chimaev está sumamente grande. Creo que lo que es el cardio, creo que lo que es la técnica en el suelo, creo que ahí es donde va a estar precisamente los puntos más importantes en esta pelea. La esquina, qué diga la esquina, qué tan disciplinado sea realmente Paulo Costa para esta pelea y qué tan disciplinado ha estado Khamzat Chimaev para esta pelea. Esas son las cosas que yo creo que van a marcar esta pelea. Esas son las cosas que van a marcar esta pelea. Yo sinceramente, yo doy un 70-30 para Khamzat Chimaev. Yo doy un 70-30 para Khamzat Chimaev. Creo que es precipitado ahora mismo dar este análisis, creo que es precipitado dar una predicción, pero aún así, si me preguntas a mí, yo haría un 70-30 para Khamzat Chimaev sin ningún tipo de duda, señores. Creo que Paulo Costa no está al nivel de Khamzat Chimaev. De hecho, yo creo que Paulo Costa no está al nivel tan siquiera de ser un top 5 en la división de 185 libras. Creo que hay un Cannonier mucho mejor, creo que hay un Marvin Vettori mucho mejor, creo que hay un Robert Guida que es mucho mejor, Dricus du Plessis. Con ese tengo mis dudas. Me gustaría ver un Paulo Costa ante Dricus du Plessis, creo que sería sumamente interesante. Pero fuera de eso, creo que no está al nivel. Creo que Paulo Costa no está al nivel de ser un top 5. Creo que está al nivel de ser un top 10 ahora mismo. O basándome más bien en su última pelea ante Luke Rockhold. Creo que mi predicción se está basando en esto, señores. En su última pelea ante Luke Rockhold. Lo último que vi a Paulo Costa ante Luke Rockhold. A lo mejor me sorprende en esta pelea. Puede que sí, puede que no. Yo no tengo grandes expectativas con que Paulo Costa haga un super peleón. Creo que Khamzat Chimaev va a ganar esta pelea. Va a ser un peleón, quizás sí, quizás no. No creo que Paulo Costa suponga un super peligro para Khamzat Chimaev. Y precisamente por esto no estoy de acuerdo o estoy totalmente en desacuerdo con las palabras de Gilbert Burns de dar un 50-50. Creo que el peso no va a ser tan influyente en esta pelea. Pero bueno, ese es mi punto de vista, señores. Esto es lo que yo creo. Déjenme ustedes saber lo que piensan. Déjenme ustedes aquí abajo en los comentarios saber cuál es su predicción y si creen que el peso puede ser un punto influyente en esta pelea o no. O si creen que la técnica va a ser un punto más influyente, o quizás el cardio, o quizás la experiencia de cada uno de los peleadores, porque claro, Paulo Costa tiene un poco más de experiencia de Khamzat Chimaev. Déjenme ustedes saber lo que creen. Yo lo voy a estar dejando por aquí, señores, y nos vemos en el próximo video.